Dios le bendiga a mis amados hermanos. Una vez más, para mí es un gozo estar en esta oportunidad compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca del Salmo 42, específicamente del versículo 1 y 2, ¿verdad? Cuando el salmista expresa su sentir en este salmo, valga la redundancia, perdón, hermano. El tema lleva por nombre Cuando tu alma tiene sed. Y es muy importante, hermanos, porque hay situaciones en nuestro diario vivir, hay situaciones que nos toca que pasar, que muchas veces nos lleva a ese estado anímico, un estado donde sentimos que nada nos sacia, sentimos que ya no podemos, sentimos que ya no aguantamos, y es ahí cuando el alma necesita desesperadamente ser consolada, y esta alma pues es consolada únicamente por aquel que la hizo, aquel que la formó. Allá afuera, por llamarlo así, la persona que no conoce de nuestro Señor Jesús muchas veces trata de llenar los vacíos, muchas veces trata de llenar las necesidades a nivel alma con, qué sé yo, quizás con licores, quizás con adulterios, quizás con drogas, con diferentes tipos de situaciones, y aún así el alma no consigue esa paz que tanto desea, el alma no consigue saciarse, porque esas almas están siendo inquietadas a conocer a Dios de una manera más personal. Y cuando esas almas comienzan a conocer de nuestro Señor Jesús, el Señor comienza a consolarlas, a liberarlas, a llenarlas de paz, de gozo, y experimentamos un gozo que viene de parte del Señor y una paz que viene de parte de Él, como Él dice en su palabra, que Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Y eso es únicamente a través de nuestro Señor Jesús. Antes de iniciar en esta oportunidad, yo lo quiero invitar a que me acompañe a orar en el nombre de Jesús, para que sea nuestro Señor que a través de su Santo Espíritu nos pueda guiar en esta oportunidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy me acerco una vez más, Señor, delante de ti, a pedirte, Señor, esa guianza, a pedirte la sabiduría, a pedirte humildad, Señor, y mansedumbre para poder impartir tu palabra, Señor. Y que así, Señor, tú prepares la tierra en la cual va a ser recibida esa palabra, Señor. Yo sé que tú no te equivocas, Padre, y que la palabra que hoy va a ser impartida, más de alguien está necesitando esa palabra, Señor. Haz tú la obra, Señor, que tienes que hacer a través de ella. Yo confío, Señor, y creo en mi corazón que jamás regresa a ti vacía, como lo dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa guianza, Padre, en esta oportunidad. Gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El salmista cuando hace esta escritura en el Salmo 42, él inicia diciendo, le voy a leer la Nueva Versión Internacional, y dice: cual ciervo jadeante. La versión tradicional, la Reina Valera del 60, dice: como el ciervo brama en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y dice: tengo sed de Dios, del Dios de la vida, dice esta versión internacional. Y es bien interesante. Yo le decía a manera de introducción hace un momento, de que el ser humano llega en muchas veces en que puede quizás tenerlo todo materialmente hablando, puede quizás estar saciado en ciertas cosas materiales, pero aún así su alma no puede estar satisfecha, su alma no está tranquila, hay una ansiedad, hay algo que no lo puede dejar en paz. Podemos verlo, si nos metemos ahí a don Google, que todo lo sabe, dice, ¿verdad? Nos metemos a investigar en Google las últimas muertes que quizás han habido porque han tenido algún suicidio. Déjeme decirle
que muchas veces se puede tener un rostro alegre aparentemente, pero dentro de sí puede tener una alma necesitada, una alma ansiosa. La ansiedad es algo bien tremendo que ha estado afectando hasta el día de hoy. Y muchas veces, como le digo, podemos tener un rostro alegre, un rostro sonriente ante la sociedad, pero cuando realmente estamos a solos, o a soledad, ¿verdad? Cuando estamos solos, mejor dicho, perdone ahí ese juego de palabras, pero cuando estamos solos y cuando nos enfrentamos, muchas veces tenemos unos vacíos completamente en nuestras vidas, vacíos que se tratan de llenar por medio de algún vicio, llámese el vicio que sea, y tratamos de ser llenos. Y le hablo especialmente a aquellas personas que no conocen del Señor Jesús. Y aún muchas veces conociendo al Señor Jesús, olvidamos que tenemos ese lugar de refugio, ese lugar de donde nos podemos sentir seguros. El salmista, por la situación que estaba viviendo, él estaba siendo perseguido por sus enemigos, al punto que él viene y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él se hacía esta interrogante. Decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, hermano, cuando nosotros hablamos de la definición de la palabra sed, es una gana y una necesidad de tomar algo, un deseo ardiente de una cosa. Ejemplo, una sed de justicia, de amor, de verdad, necesidad de agua o de humedad. Y cuando nosotros hablamos, hermano, el salmista decía: mi alma, o como el ciervo brama, dice la versión del 60, la Reina Valera, y la Nueva Versión Internacional dice como ciervo jadeante. Un ciervo jadeante es aquel que ya anda necesitado de tomar agua, que respira con trabajo, que llega agotado, fatigado, cansado, que ya no da una. Y muchas veces nos pasa así como hijos de Dios, que la situación en la que nosotros estamos viviendo no es nada fácil. Hay situaciones, hermanos, en las que nos desgasta. Hay situaciones en las que nosotros como seres humanos decimos: Señor, yo ya no aguanto. Señor, si por mis fuerzas fuera, yo ya hubiera claudicado. Y el salmista sabía eso muy perfectamente, mis amados hermanos. El salmista había tenido muchas experiencias con el Señor y él sabía, él conocía que su alma únicamente iba a encontrar reposo en aquel que la formó. El Señor lo conoce a usted, me conoce a mí, a ti, mi querido amigo, que estás ahí reproduciendo quizás esta prédica. Quiero decirte que el Señor te conoce porque Él te hizo. Y te ama tanto que dice la palabra del Señor que dejó a las 99 y fue por esa una. Y quiere ir por esa una. Entonces, como seres humanos, hay situaciones en las que nos toca que vivir, en las que vamos a necesitar de nuestro amado Señor. Y gloria a Dios por esas situaciones, porque esas situaciones son las que me llevan a buscar de una manera continua al Señor. A lo mejor durante el trayecto de la semanita nos fue feo. Nos fue una semana bastante cargadita, ¿verdad? Salimos de una situación, el Señor permitió que nos metieran a otra situación bastante complicada, que cuando llegamos el día domingo a alabar al Señor, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia que somos, con los demás hermanos en Cristo, llegamos, hermanos, y llegamos quizás ya hasta con el tanque vacío, déjenme expresarme de esta manera, que ya no damos una, que ya no aguantamos, quizás porque la situación en la que hemos estado viviendo ha sido muy difícil, pero cuando llegamos al único lugar donde podemos ser saciados, ¡ah, qué rico! Qué rico, porque yo puedo venir y descargarme de Él, y no debemos de esperar hasta que se llegue el día domingo, hermanos. Eso es lo muy precioso,
Porque realmente la iglesia somos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros nos fueron dadas 2 rodillitas donde nosotros podemos venir y doblarlas delante de Él. El salmista decía, ¿verdad? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sabe que el salmista dice, ¿verdad? En busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Imagínense, todo el ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Todo el ser del salmista necesitaba de la presencia del Señor en su vida, en su corazón. Hay veces, hermanos, en que entramos en una como sequía espiritual. Estamos clamando y sentimos que el Señor ya no nos escucha. Cuando usted, hermano, lee lo que el salmista estaba pasando ahí en el Salmo 42, dice que en el versículo 3 del Salmo 42 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mire los enemigos del salmista, mi hermano. Los enemigos del salmista venían y lo retaban y le decían: ¿dónde está tu Dios? Estás clamando y tu Dios no aparece. Estás pasando dificultades y sientes que Dios te ha olvidado, pero no es así. Dios no te ha olvidado. Dios siempre ha estado ahí cerca de ti. Él está, hermano, guiándote. Él está delante de ti peleando la buena batalla por ti, mi hermano. Muchas veces el enemigo, el Señor lo reprenda, nos quiere hacer dudar de que Dios está con nosotros. Pero ¿sabe que la palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida? Y así es, mi hermano. Así es, porque el que lo dijo fue el Señor, el Eterno, el que nunca falla, el que habla verdad y el que Él es la verdad. Él no lo dijo. Entonces, hermano, cuando yo veo esto, miro, mis amados hermanos, la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque siempre, aunque pensemos que estamos solos, no lo estamos. Aunque pensemos que hemos sido abandonados, no lo hemos sido abandonados. ¿Y cuándo es que el Señor va a venir, hermano, y va a permitir que nosotros tengamos ese tipo de experiencias? Cuando estemos atravesando por algún problema. Cuando sentimos, como le decía, que ya no aguantamos. Vayamos ahí rápidamente al Salmo 63. Dice el salmista en el Salmo 63, permítame un momentito, vamos a ubicarlo acá rápidamente. Y lo vamos a leer en el versículo 1. Dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿A qué se refería ahí el salmista? ¿A qué se refería? El salmista estaba en medio del desierto, hermanos. El salmista estaba pasando por situaciones complicadas. Él le tocó que huir. Y él se escondía en cuevas, la cueva de Adulam. Y cuando, hermano, esto sucede, hermano, el salmista dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma, mire, el alma, el nafesh, el alma tiene sed de ti. De nadie más. ¿Pero por qué? Porque el salmista había tenido una relación bastante estrecha con el Señor. Cuando uno ha tenido una relación bastante estrecha delante del Señor, sabe que el alma se va a inquietar, el alma se va a desesperar por estar en la presencia del Señor. Yo sé que a usted le ha pasado, mi hermano. A mí me ha pasado también.
Que hay momentos en que el Señor a través de su Espíritu Santo nos inquieta a que vayamos a la cámara secreta y que doblemos rodillas delante de Él. Nuestra alma se desespera, nuestra alma comienza a inquietarse, hermano, y va a encontrar ese reposo únicamente hasta que yo voy al lugar secreto con mi amado. Cuando me derramo delante de Él, cuando yo vengo y le digo, Señor, aquí estoy, papito. Y sabes que mi alma está ansiosa, sabes que mi alma está abatida. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, mis amados hermanos, comienza a consolar nuestra alma y la comienza a ministrar. Y qué rico es cuando eso sucede. Y esa es la gran ventaja de que ahora, como hijos de Dios, tenemos ese libre acceso y no debemos de esperar hasta cada cierto tiempo que podemos ir al templo, cuando realmente yo soy la iglesia, yo soy parte de esa iglesia. Y ahora me dieron la libertad de doblar mis rodillas y poder clamar y clamar al Dios vivo, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier día, porque Él siempre está dispuesto a escuchar la voz de sus hijos. Hijos que fuimos redimidos con la sangre del Cordero, porque Él ve la sangre de Cristo Jesús derramada en cada uno de nosotros. ¿Y dónde es que nosotros tenemos sed cuando sentimos que nuestra alma ya no da? En el desierto. Cuando nos están pasando, ¿verdad, hermanos? La prueba está siendo bien difícil, sentimos que ya no damos una, queremos estar en la presencia del Señor y buscamos estar en la presencia del Señor porque sabemos que sin Él nada somos. Sabemos que sin Él nada tenemos. Hermano, y déjeme decirle, hermano, que cuando creemos, hermano, que el agua, o mejor dicho, cuando estemos atravesando por medio de un desierto, dejemos de venir y alzar nuestra voz y clamarle a Él. Fíjese que cuando Abraham despide a Agar, si no estoy mal, y va con Ismael por medio del desierto, hay un punto en que a ellos se les termina el agua del odre, aquello que venía y los mantenía pues refrescados, mejor dicho, ahí en el desierto. Se termina el agua. Y dice que Ismael estaba a punto de morirse, quizás de una deshidratación, déjenme pensarlo así. Cuando Agar dice que ella no quería ver cuando Ismael falleciera, y lo pone a cierta distancia, lo deja ahí, y dice que Ismael comienza a alzar su voz y comienza a llorar. Cuando el niño comienza a alzar su voz, el Señor lo escucha. Y cuando el Señor lo escucha, le abre sus ojos, le abre su entendimiento y vieron un oasis en medio del desierto. Qué importante es, hermano, cuando nosotros, en medio de la dificultad, en medio del problema, alzamos nuestra voz al Señor. Nos aclara la mente, nos aclara el entendimiento y nos da la guianza para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando. Esa agua que nos sacia el alma es Cristo Jesús. Esa alma, hermano, que nos hace ver cuando realmente estamos aturdidos, cuando realmente no le encontramos sentido a las cosas, es Cristo Jesús. Vayamos ahí a Juan capítulo 4 versículos 13 al 14. Vamos a buscar el libro de Juan y vamos a ver el capítulo 4 y los versículos 13 y 14. Hablando de cuando el alma tiene sed, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Mire qué precioso, porque el Señor Jesús, hermano, es esa roca. Sí, Él es la peña de Oreb que nos puede dar agua
en el momento que necesitamos. Esa agua que nos sacia. Por eso a usted, amigo, que me está viendo en esta oportunidad y siente que su alma ha estado inquieta, siente que su alma ha estado desesperada, que han tenido ansiedad, déjeme decirle que en Cristo usted va a encontrar paz. En Cristo usted va a encontrar el reposo que su alma busca, porque Él es el que hizo su alma, y por su alma Él dio hasta la última gota de sangre para que en Él usted tenga paz. Pero es necesario que deje entrar a Cristo Jesús en su corazón, que le abra su corazón y que lo reconozca como su suficiente y único Salvador. Y déjeme decirle que el Señor va a comenzar a obrar en su alma. A lo mejor su alma viene lastimada por muchas situaciones de la vida, quizás que vienen desde la infancia. Pero lo que el Señor hace, hermano, es que cuando Él ve esa alma que ha sido lastimada, Él comienza a limpiar heridas. Él les echa ungüento, Él las venda y Él las va sanando. ¿Qué es esa situación que no te está dejando estar tranquilo y que te hace sentirte inquieto? ¿Qué es esa situación que te hace sentir que tienes sed del Dios vivo? ¿Por qué no decides entregársela al Señor? ¿Por qué no decides rendírsela al Dios Todopoderoso? Y vas a ver y vas a experimentar lo que el Dios Todopoderoso puede hacer. Él lo dice en su palabra. Él lo dice, mas el que viviere del agua que yo le daré, ahí está hablando el Señor Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A veces sentimos que nuestro pozo se comienza a secar, ¿verdad? Llenémonos de Cristo, llenémonos de la misma presencia del Señor para que podamos ser unos odres llenos de la presencia del Señor. Que cuando lleguen personas a nosotros, personas que están buscando una palabra de consuelo, si estamos llenos de nuestro Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, hermano, vamos a transmitir también de eso que el Señor nos da. Y vamos a crear, hermanos, en aquellas personas el deseo. Bueno, es el Señor el que pone eso a través de su Espíritu Santo, de querer conocer también a ese Dios vivo, de querer saber ese Dios que alabamos, que a pesar de que las situaciones son difíciles, amén, pero sabemos en quién confiamos, sabemos en quién hemos creído. Vayamos rápidamente a Isaías capítulo 55 versículos 1 al 3, el libro de Isaías, y vamos a buscar el capítulo 55 y el versículos 1 al 3. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mire que el vino es figura de lo que es el Espíritu Santo, figura de gozo, y la leche, hermano, es la palabra del Señor. Y dice una incógnita, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes a David. Mire qué preciosa promesa. Me dice, ¿verdad, hermano? Venir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Usted sabe que la salvación que viene de Cristo Jesús es gratuita. No tiene ningún costo monetario. Costó la sangre de Cristo Jesús derramada en el madero. Si pudiéramos pagar monetariamente por ella, nadie puede pagar.
ni muy rico que sea la persona a nivel mundial, puede pagar por la salvación de su alma. Lo único que basta es venir y reconocer que Jesucristo murió y que también resucitó al tercer día y que Él es el Señor nuestro y nuestro Salvador, nuestro Redentor, para poder creer en Él y alcanzar la vida eterna. Aquel sediento, aquel que cree que ya no puede más, aquel que cree llegar a tomar una mala decisión, porque muchas veces los problemas nos llevan a tomar malas decisiones. Déjame decirte que por muy problema grande que sea, la solución es Cristo Jesús. Aún para la muerte, Cristo es la solución. Porque tendremos la muerte física, todos vamos para allá. Si Cristo no ha venido, todos vamos para allá. Pero en Cristo hay promesa para aquel que cree, y es la vida eterna. Entonces, amados hermanos, dice que debemos de ir a Cristo Jesús. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Vamos a ir ya casi finalizando. Juan capítulo 6 y su verso 35. Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Y dice ahí mismo en el libro de Juan, capítulo más adelantito, en el capítulo 7, y vamos a ir al versículo 37 y al versículo 38. Hablando de nuestro Señor Jesús, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, amado hermano, cuando yo leo estos pasajes, y lo quiero comparar con un versículo más, hermano, que está allá en el libro de Apocalipsis, y vamos a leer lo que es el capítulo 22 y el versículo 17. Y dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y sabe qué es lo precioso que yo veo ahí, hermano? Que el evangelio no es obligado. El evangelio no es impuesto. Dice la palabra del Señor: el que tiene sed y el que quiera. El Señor no lo está forzando. Él está diciendo: yo soy la solución. Es como cuando usted tiene algún tipo de dolencia, le dicen: mire, para esta dolencia, esta es la medicina. No lo obligan a que se tome la medicina. Usted decide si se toma la medicina para poder sanar o no. En este caso es muy similar. Cuando nuestra alma está angustiada, el único lugar donde encuentra reposo es en Cristo Jesús. Pero Él no te obliga a venir. Él no te obliga a llegar. Él claramente dice: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieres tomar del agua de la vida? ¿Quieres experimentar esa paz y ese gozo que el Señor Jesucristo da? Yo te invito a que reconcilies con el Señor si es que estás alejado, o que reconozcas a Cristo Jesús si es que no lo has recibido en tu corazón, y vas a experimentar cosas muy extraordinarias en tu vida. Y aquí no es religión. Aquí no es religión. Cristo Jesús no es religión. Cristo Jesús es una relación entre Él y nosotros.
una relación entre el Padre y los hijos mediante nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, el único que va a saciar el alma se llama Jesucristo. El alma sedienta será saciada, pero es necesario que le hablemos a la roca y es necesario que nos acerquemos a su altar y que nos aprendamos a deleitar en Cristo Jesús. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, hablando del pueblo de Israel. ¡Qué misericordia! Porque ahí, en medio del desierto, ellos podían beber de la misma bebida espiritual que emanaba de la roca. Y esa roca es figura de Cristo. Si te sientes sediento, si te sientes cansado, si te sientes agobiado, ya no cargues tu carga solo. Ya no pelees con tus propias fuerzas. Si quieres ser saciado, acércate a Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy gracias por la oportunidad, Señor, de poder transmitir este corto mensaje, papito. Pero sé, Señor, que tú tienes planes para aquellos que lo escuchan, Señor. Hoy te doy gracias por ese privilegio de compartir tu palabra, Señor. Y si hay alguien, Señor, que está alejado de tu camino, Señor, atráelo con lazos de amor y de misericordia. O si hay alguien que no te conoce, papito, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que lo convenza de todo pecado, Señor, y que alcance un arrepentimiento y una salvación genuina de parte de ti, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano. Amén.